Bueno, queridos amigos, tenemos muchas cosas para contarles al oído. La una, dolorosa, triste, lamentable, es que la canciller resolvió declararle amores a Cuba. Cuba, la que armó a las FARC. Las FARC fueron siempre refugiadas y tuvieron siempre el amparo de Cuba. Cuba que armó al ELN desde el principio hasta el final, que armó al EPL, que armó al M-19. Esa fue la casa de ellos, la casa de los bandidos de Colombia fue siempre Cuba. Y ahora resulta que estamos amiguísimos de Cuba. ¿O cómo es esto, Demar? Increíble. Pues doctor Fernando, luego de unos debates que se presentaron en el Congreso de la República, donde al parecer Colombia había dejado bien fija su postura, o por lo menos clara, ante el país, del hecho de no asumir el costo político que había significado que Estados Unidos bloqueara nuevamente a Cuba, pues ahora resulta que todo se invierte, y ese debate quedó en el olvido porque Colombia tiende un tapete rojo a Cuba, entre otras cosas, en un comunicado de 10 puntos, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del presidente Iván Duque, explica primero que esa decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en el listado de países auspiciadores del terrorismo es una decisión autónoma y que Colombia ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional. Pero además explican con mucho cuidado, con pinzas, por qué están pidiendo en extradición a los terroristas del ELN que se alojan en ese país, y terminan por establecer los lazos de hermandad que existen entre ambos países, como si Cuba hubiera hecho algo para poder salir del problema de albergar terroristas. Es tan fácil como eso, doctor Fernando. ¿Que a Cuba no le gusta que digan que están albergando terroristas? Pues fácil, extraditan a los del ELN. ¿Lo han hecho? No. ¿Lo harán? Tampoco. ¿Qué es lo que han pretendido, qué es lo que han buscado? Presionar para que Colombia se siente a dialogar con el ELN. Y a diferencia de lo que muchos pensábamos, eso sí que está más cerca que lejos, eso de tener que negociar con el ELN. ¿Cómo estalló la violencia política en Colombia, la violencia partidista? ¿Cuál fue el hecho que quebró en dos la historia de Colombia y que nos lanzó al vórtice de esa violencia atroz que causó, dicen algunos especialistas, la muerte de 300.000 personas en Colombia? ¿Cuál fue ese hecho? El hecho del Bogotazo. El 9 de abril del 48, el Bogotazo. ¿Y quién fue el autor del Bogotazo? ¿Quién fue? ¿Quién asesinó a Jorge Eliezer Gaitán? Pues sabemos quién estaba por ahí merodeando, al menos. Pero por favor. De eso tenemos certeza. ¿Y quién estuvo recorriendo toda la ciudad de Bogotá con un fusil, llevando a la gente a que se levantara en armas y a que fuera a tumbar al gobierno y a que se produjera aquella mortandad atroz que fue el famoso Bogotazo? Fidel Castro. Entonces ahora le tenemos la hermandad con Fidel Castro, ¿no? Qué hermandad tan hermosa. Y entonces vienen después las FARC y se apoyan en Cuba. ¿Quién armó al ELN? Cuba. ¿Quién armó al EPL? Cuba. ¿Quién armó al M-19? Esa era la casa del M-19. Recuerden ustedes de dónde venía Antonio Navarro cuando fue atacado en un ataque a leve y que desde luego repudiamos, que le costó una de sus piernas. Venía de Cuba, allá estaba en Cuba estaba cuando dice, es lo que dice Antonio Navarro, cuando se supo el ataque al Palacio de Justicia, hecho por el M-19, apoyado por Cuba. Y entonces ahora estamos amiguísimos de Cuba y amiguísimos de los Castro, porque es que tenemos tanto agradecimiento. La hermandad con Cuba, pues con la Cuba no castrista, claro que sí. Con las víctimas del castrismo, claro que sí. Pero es que el castrismo hoy maneja Cuba como le da la gana. Miren una parte de esa carta, doctor Fernando, que alucina a cualquiera leyéndola. Dice así: el gobierno de Colombia valora el interés de la República de Cuba de aportar al logro de la estabilidad y la seguridad en Colombia. Esas dos. Sigue. Las relaciones de la República de Colombia y la República de Cuba deben estar por encima de las pretensiones del grupo terrorista ELN, que con sus actuaciones se interpone, esta parte si no la cree nadie, se interpone en la implementación de los acuerdos con las FARC y obstaculiza la anhelada paz para los colombianos.
¿Cómo le están mezclando No, eso? no. ¿Cómo es esa mezcla? O sea, que el Ese ELN se masacote. interpone, que el ELN se interpone a la implementación de los acuerdos con las FARC y obstaculiza la anhelada paz para los colombianos. La, Eso no. O sea, esto la, parece escrito por una persona que no vive en Colombia. pues es que no vivía en Colombia. ¿No? Es que el Perdón, presidente sí, se se me trajo a una olvidó. persona que no estaba viviendo en Colombia y que no sabía nada de Colombia y lo está demostrando suficientemente. Pero que se le haya olvidado lo que hicieron las FARC, es que su familia, la familia del canciller, fue víctima de todos estos bandidos. Ella sufrió la violencia o su familia sufrió la violencia en carne propia y parece que todo se le olvidó. Y parece que se le olvidó cómo se armaban las FARC. Yo recuerdo cuando era niño, las calles de Bogotá llenas de unos avisitos que decían: de Cuba viene un barco cargado de armas para matar colombianos. Armas para matar colombianos. Cuba armó a los bandidos colombianos para asesinar a otros colombianos. Y eso es lo que le tenemos que agradecer. Y eso es lo que nos hace cercanos al gobierno de Cuba, porque noblemente está ayudando a la paz de Colombia. Por Dios No, y seremos no solo los integros. armó, los ha tenido resguardados. Es que el apoyo ha sido a lo grande. Pero bueno, aquí insisten en mantener relaciones con ese con ese esperpento que es el régimen de Cuba. Y bueno, ahí estamos, ahí nos tendrán. Nos dicen que inclusive el embajador de Cuba en Colombia es parte de los servicios secretos de Cuba. Y que hay aquí en Colombia un poco de gente de los servicios secretos de Cuba, incitando a qué, a la violencia, incitando a la muerte, a lo que Cuba hace en América Latina siempre, propagando lo que ellos llaman el comunismo, la religión del comunismo, que se acabó hace mucho tiempo. Tal vez no se los han comunicado, pero ellos siguen viviendo de esa ilusión o de esa obsesión, diríamos mejor. Propagando otro virus, en últimas. Bueno, ¿y cómo es la historia de que puede haber paro nacional en la justicia? Pues, Era lo que doctor faltaba. Fernando, sí, acaban de reanudarse los términos judiciales en la rama judicial, precisamente, perdónenme la redundancia. Y esto significa que muchos de los operadores tendrán que regresar a sus oficinas, pero hay un pequeño problema, y es que la rama al parecer no tiene listos los protocolos de seguridad y bioseguridad que se requieren para que vuelva a haber en los despachos judiciales la afluencia de los abogados, de las partes, de los jueces, de los secretarios, y esto pues obviamente pondría en riesgo la vida de los empleados de la rama. Ante esta situación, de hecho hoy se plantea una primera manifestación, vamos a ver de qué tamaño va a ser esta manifestación de la rama judicial, que donde no tenga las garantías para poder trabajar, pues se irían a paro. Hizo y aceleró sus procesos de digitalización con esto del coronavirus. Eso lo hemos visto, bueno, hasta en el mismo Congreso de la República. Y la justicia no es capaz de avanzar en la digitalización de los expedientes, en volver la justicia digital. Algunos juzgados, lo sé de primera mano, han logrado durante esta cuarentena digitalizar sus procesos, que son pues claro, pero son cantidades. ruedas sueltas, aquí no hay una estrategia volvemos, coordinada y ahí es donde se pregunta uno, bueno, y el Ministerio de Justicia y la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, ¿en qué andan? ¿Por qué no tenemos procesos 100% digitales cuando perfectamente se podría hacer? Es que todo se puede gestionar en línea. Usted no tiene por qué estar yendo a pisar un juzgado en la carrera 10ª en Bogotá. Todo se podría hacer online, pero no, aquí nos hacen ir a patinar todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver ellos han llamado una gran marcha por la protección del derecho a la justicia. A las 9 de la mañana empieza esa marcha a nivel nacional. Va a ser un evento donde habrá personas en la calle y también habrá unos hashtags que se van a promover a través de redes sociales, precisamente llamando la atención de cómo se pretende llevar a los funcionarios nuevamente a los despachos judiciales sin que existan suficientes normas de bioseguridad que protejan su vida. Les quiero contar al oído, hace más de 20 años, un abogado muy distinguido de Colombia que se había dedicado al tema de la automatización, lo llamaban entonces, de la justicia, estaba prestando sus servicios en varios lugares de América Latina, con contratos celebrados en varios lugares de América Latina para llevar el computador a los juzgados.
para hacer eso, por Dios, es que esa institución que llamábamos cariñosamente los esclavos jurídicos, que eran unos muchachos universitarios que todo el día andaban de juzgado en juzgado diciendo, doctor, ¿me muestra el libro para saber en qué va el proceso de Pedro contra Juan? Y claro, entonces, los patinadores. Los patinadores, pero por Dios, no es del siglo pasado, sino del antepasado. ¿A quién se le ocurre que eso pueda estar sucediendo? La justicia en Colombia, lejos del mundo digital. Eso es inaudito. ¿Y los ministros de justicia qué diablos han hecho? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Nosotros teníamos un arreglo y estábamos trabajando con una comisión precisamente para eso y para cambiar las cárceles. Y bueno, en fin. Y esto pues cae en manos de Juan Manuel Santos y cae en manos de sus ministros de justicia que se dedican a hacer política y no a lo más elemental, digitalizar la justicia, sistematizarla, ordenarla con los medios que hay ahora, en lugar de esos libros pesados. Y entonces tráigame el expediente de no sé quién y que si está amarrado, que si está suelto y que, por favor, todo eso tiene que estar en los computadores. ¿Qué es lo que pasa con la justicia en Colombia? Buena pregunta. Justicia que es mal paga en muchos casos y justicia en la que ni siquiera papel hay a veces para imprimir un auto. Si usted quiere necesita el auto, mire lo bueno de lo digital, claro. y lleve el papel que se necesita para poder imprimir el auto. Una cosa cuando en el mundo digital ni siquiera necesitaría ese papel. Es que está muy atrasado el tema digital de la justicia. Entre usted a un despacho judicial y ahí se dará cuenta la cara que tiene la justicia. Bueno, pues es lamentable, sencillamente lamentable. Ustedes vieron la noticia que no deja de ser aterradora ayer del hallazgo que hizo la policía de una vivienda ubicada en el sector de Canteras en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, donde encontraron a 134 personas, 25 eran adultos, el resto menores de edad. Los demás menores. Niños que no superaban los 14 años en tremenda rumba. En una chiquiteca, ¿no? ¿Pero una chiquiteca con 25 adultos? No. De verdad que sorprendente que eso ocurra y que ocurra en tiempos de coronavirus. Pero bueno, la gente no es consciente del riesgo al que se está exponiendo. Y bueno, aquí no pasa nada. Vamos a ver. Bueno, aquí no pasa nada y el coronavirus sigue su marcha. Más de 1 millón de casos nuevos declarados en estos últimos 9 días. ¿No me parece? La cifra. La velocidad a la que esto marcha, y marcha sobre todo en América Latina. Porque Europa parece haber llegado al pico y está... No, pero lo que era ver las calles de París el pasado viernes, atestadas de gente en las terrazas, caminando por todos lados, lo que es ver las escenas de los casinos en Las Vegas llenos de gente sin un solo tapabocas. Vamos a ver si eso no sale muy mal en 20 días. Bueno, y las manifestaciones en los Estados Unidos, ¿qué tal? Y las manifestaciones, que también pueden tener un impacto muy grande en la expansión del coronavirus, sin lugar a dudas. Muy bien, y entonces esto de la apertura, ¿cómo va? ¿La apertura no tiene que comenzar por el transporte? Es lo que están diciendo los transportadores. Ustedes abren centros comerciales, abren industria y no hay transporte. ¿Quién lleva la carga y quién lleva la gente? Tiene bastante lógica, ¿no? No, pues imagínese, porque claro, pueden abrir los comerciantes, pero si los clientes no tienen cómo llegar, por ejemplo. Por eso. No, y la gente sigue sin entender, ¿no? Porque son 1.103 mandatarios tomando decisiones en cada uno de los territorios, y en un territorio funciona de una manera, en otro de otra. Pues se lo digo yo que estoy en Cajicá, y en el municipio al lado, en Chía, pues tienen unas medidas muy distintas a las de Cajicá, pero la frontera es invisible. Es muy difícil de saber cómo moverse y en qué estamos, ¿no? Bueno. El otro lío monumental, las empresas aéreas. La crisis de las empresas aéreas. Y otro temita que por ahí lo presentan pero no dicen nada, que para salvar empresas el Estado puede invertir en ellas, pero parece que con un pacto de recompra o de reventa, según se vea, de acciones con las personas a quienes les compran las acciones.
Claro, pero eso debe ser a todos por igual, ¿no? Porque así como salvan al gigante, tienen que salvar al chiquito. O quién explica que salven por decir algo, a Bianca y no salven al restaurante de la esquina. Porque a unos sí y a otros no. Se meten en un lío monumental. Claro, porque la igualdad, ¿no? Esto tiene que ser salvando a todos por igual. Bueno, la corrupción. ¿Sabe a quién acaban de acusar por corrupción en España? ¿O por formar parte de un entramado de corrupción? Pásmese, ¿están bien sentados? A ver, Señor. cuente usted. Al rey Juan Carlos. ¿De corrupción? Hágame el favor. Otro lío que... Bueno. Pero pues la corona. Pero ese lío, ¿de qué tamaño? Sí, no, El rey. van a terminar el rey Juan Carlos y lo que hay en estos momentos va a terminar por hacer desaparecer la corona española. Bueno, y entonces, ¿cómo es esta cosa que la Corte está esperando inscripciones para aspirante a procurador? Sí, ya listo, ya abrieron las convocatorias, prepárense. Si usted está interesado en hacer parte de la terna para llegar a la Procuraduría General de la Nación, están abiertas las inscripciones en este preciso instante, del 18 al 30 de junio, así que prepare su hoja de vida. Recuerde usted que sería aspirante por la Corte Suprema de Justicia, porque ya se calientan motores, doctor Fernando, y para agosto todo el mundo debe tener listo el nombre que va a presentar a consideración en el Senado de la República. Las cartas siempre llegan marcadas, ¿no? Del Consejo de Estado parece que todo está listo, y el candidato aparentemente el más fuerte del Consejo de Estado es Rodrigo ¿Uprimni? No. Espéreme. Espere que acá se me acaba de caer el sistema. Escobar, hombre, el ex magistrado Gil Botero. Ya, por fin. A Gil Botero, el contratista. El de la Fiscalía, sí, señor. Por eso, el contratista de la Fiscalía. Sí, señor. Más recordado por contratista que por magistrado. Pero desde luego, no puedo Dicen que creer. firme candidato por el Consejo de Estado. Vamos a ver. No puedo creer, Sí. Sí. Bueno, cada uno ¿Y tiene el Consejo de Estado tiene la oportunidad de deshonrarse, pero elegir como su candidato a la Procuraduría a una persona que sale del Poder Judicial para contratar con el fiscal general de la Nación por un contrato, él no es penalista, obviamente no para servirle a la Fiscalía, sino para lucrarse indebidamente con unos contratos que no sirvieron para nada porque se sabía que no iban a servir para nada. ¿Cuántos millones de pesos? ¿800 millones de pesos o cuántos fueron? Casi 800. Casi 800. Por el lado de la presidencia, los candidatos van creciendo. Ya tenemos entonces muy firme el tema de Clara María González, la secretaria jurídica de presidencia, y también de Camilo Gómez, el actual director de la Defensa Jurídica del Estado, y un ministro que está haciendo cuentas, a ver si lo logra o no lo logra. Sería una muy buena ficha, se los contaremos en su debido momento, esta aspiración de este gran ministro que tiene el gobierno Duque para mostrar que ha hecho la tarea muy juicioso y lo ha hecho muy bien. Vamos a ver cuál de esos termina siendo candidato a la Procuraduría. Que como quiera que sea, doctor Fernando, si se trata de Clara María González, recordemos, entonces tendríamos, si ella fuera la candidata y si ella fuera la procuradora, tendríamos en la Procuraduría a la profesora del doctor Iván Duque, presidente de la República, y en la Fiscalía al alumno de pupitre y alumno de la profesora, que sería la nueva procuradora. Interesante. Bueno, y no se le olvide el doctor Ceballos, pues en la dirección de la paz en Colombia, los compañeros de pupitre y los toda la nómina armada a punta de pupitres en este país. No, dicen que el doctor Ceballos está firme con su candidatura presidencial. Caramba, no diga. Pero va a tener que competir con Barbosa, porque Barbosa también está firme. Pero no han dicho presidencia de qué, ¿no? Supone uno que no de la República. Sí, obviamente de la República, no. Lo del doctor Barbosa queda seguramente pospuesto. Recuerde usted que tanto el Barbosa como el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba
firmaron o por lo menos anunciaron un pacto nacional para que ninguno de estos tres personajes aspire a la presidencia en las próximas elecciones, las de 2022. Bueno, ¿y están bien sentados? Pues doctor Londoño. ¿Listos? ¿Saben a quiénes parece que va a meter la fiscalía en el caso de Aníbal Gaviria? ¿A quiénes les va a abrir investigación? A Sergio Fajardo y a Luis Alfredo Ramos. ¿Cómo le parece? Sí, sí. Esto sí es Ya salió Sergio Fajardo a decir que no lo han notificado de nada. Bueno, y a Luis Alfredo Ramos seguro que tampoco, pues ¿para qué? Y a Luis Alfredo Ramos no le dictan sentencia. Y entonces esto pues es, imagínese usted la celebridad del fiscal, porque ya no es solamente con Aníbal Gaviria, es con Fajardo, es con Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos no pudo ser candidato a la presidencia de la República porque le metieron un proceso infame, indigno, pero ahí lo tienen. Y entonces Fajardo era el otro candidato y entonces se le van a tirar la candidatura también con una acusación por la misma carretera. Carretera que no era construcción de carretera. Yo entiendo que es la pavimentación de un tramo de la carretera. Y entiendo que es un tema de 40.000 millones de pesos, pues que es una cifra importante, pero no es el contrato más importante de obras públicas que tuviera Antioquia ni que tuviera la nación. Entonces ya... Y mientras... hágame el favor, 3 figuras nacionales acusadas por el fiscal Barbosa: Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo. No, Oigan, y estos procesos kafkianos... Y mientras tanto esperamos, Sergio, que pase algo con la ministra Gina Parodi, o que pase algo con la ministra, esposa de la ministra Parodi. Ahora que estaban hablando que esa carretera tenía una obrita adicional, ¿qué va a pasar entonces con la obrita adicional, que era nada menos que Ocaña-Gamarra? Para llegar a Gamarra, al puerto del hermano de la señora Parodi. Ahí sí con unos intereses. Por eso, porque eso no avanza, ¿no? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no está la investigación en firme, o por lo menos no las han obligado a comparecer? Porque hasta donde sabemos no ha pasado eso. ¿Y qué pasó con las exministras? Las que llamaron las impolutas ministras. Además de Mar, en estos casos uno no entiende por qué las investigaciones se demoran tanto. En el caso del gobernador Gaviria, 15 años. En el caso de las ministras Parodi y Álvarez, pues ya han pasado también varios años, cuando las pruebas de estos procesos son pruebas documentales. Están los contratos firmados, están las rúbricas, bueno, son documentos públicos. Esto no es una investigación que, mejor dicho, requiera espías y detectives y no. Ahí está pues los documentos, y sobre los documentos es que se debe pronunciar la justicia. Recuerda el conflicto de intereses en la firma del COMPES, doctor Fernando. Claro, ellas, pero son documentos públicos de Mar. Sí, claro, eran pareja en aquel momento. Las dos ministras, las dos participaban en la firma del COMPES, y una de las dos debió haberse declarado impedida, nunca lo hizo, y firmaron ambas. Además, firmaron en un asunto que terminó siendo beneficiario familia de la ministra Parodi. Es la única vez en Colombia donde dos cónyuges han sido al mismo tiempo ministros de Estado. Mi amor, ¿tú qué opinas de lo que está pasando en el ministerio? Del gobierno Santos. Del gobierno Santos. Pero, bueno. No pida tanto, es el gobierno Santos. Esto es inaudito, esto es puro show, lo llama Aníbal Gaviria con razón. Es puro espectáculo. Y si esto se viene contra Sergio Fajardo y contra Luis Alfredo Ramos por la pavimentación de esa carretera, ya, ¿qué tuvieron que ver? Ya se vio que no firmaron el contrato. El último contrato se firmó 8 días antes de que Aníbal Gaviria dejara de ser gobernador de Antioquia. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Debían dar por terminado el contrato? ¿No lo dieron por terminado? ¿No ordenaron las investigaciones? Las investigaciones no las hacen los gobernadores. Para eso hay procuradores y para eso hay fiscales. Y todas las IAS, Procuraduría, Contraloría. ¿Dónde están los pronunciamientos de las otras IAS? Ya que anda tan activo el señor fiscal general de la Nación, que le dé una miradita a los computadores de Raúl Reyes. De pronto también, eso ya pasó bastante tiempo. De pronto sea momento de revisar qué dicen los computadores. Y de pronto, como con Anónimo se pueden abrir investigaciones con tanta facilidad en Colombia, de pronto también arranca alguna investigación. Así como para equilibrar la cosa. Siéntese a esperar, Demar. Siéntese a esperar. Pero lo cierto es que estos hechos lo que hacen es desmotivar a mucha gente que está en el sector privado,
que le interesaría poder ayudar en la construcción del país a través del sector público, pero pues cuando ven estas cosas dicen, no, yo mejor me quedo en el sector privado donde estoy tranquilito. ¿Quién se le mide a un cargo público en este momento? ¿Quién se le mide? Sabiendo que ese es el escenario. Alguien con vocación suicida. Hágame el favor. Termino yo en la cárcel y con 1000 demandas y con 1000 cosas. ¿A cuenta de qué? Increíble. Bueno, sobre todo si el cargo público al que usted aspira le da proyecciones de ser presidente, ahí sí, mejor dicho, se lo llevó el que lo trajo. Bueno. Gran problema para el país, el problema pensional. Y nosotros nos seguimos preguntando qué pasó con la plata que los colombianos fueron acumulando y acumulando y acumulando durante años hasta que empezaron a jubilarse los primeros colombianos. La madurez, el que el sistema alcance la madurez es un largo proceso que significó una acumulación enorme de recursos. Esos recursos, ¿qué se hicieron? Óscar Iván Palacio, abogado experto en pensiones, estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos al oído.